¿Sientes que es hora de renacer? Enfrenta tus miedos y llega al éxito. Bienvenidos a este espacio de reflexión y fortaleza interior. Hay historias que, como el viento en las montañas, susurran verdades eternas. La que vamos a compartir hoy es una de ellas. Antes de sumergirnos en este viaje, si sientes en tu corazón que este mensaje puede ser una luz para alguien que atraviesa su propia tormenta, te invito a compartirlo. Al dar un me gusta o suscribirte, no solo apoyas nuestra comunidad, sino que te conviertes en un portador de esperanza. Tu simple gesto puede ser el viento que levante las alas de alguien más. Y ahora, cierra los ojos, respira profundo y acompáñame a las alturas. El cielo era un lienzo oscuro, cargado de nubes densas que prometían una furia inminente. Un viento feroz, antiguo y salvaje, barría las cumbres más altas. Allá, sobre una roca al borde de un precipicio vertiginoso, un águila permanecía inmóvil, majestuosa. Su mirada, fija en el corazón de la tormenta que se avecinaba, contenía una quietud que desafiaba a las mismas fuerzas de la naturaleza. No era un ave cualquiera. Esta águila había surcado más cielos y enfrentado más tempestades de las que cualquier otra pudiera recordar. Cada pluma de su cuerpo, ahora desgastada por el tiempo, contaba una historia de lucha, de cicatrices invisibles y de un deseo incansable por volar siempre más alto, más cerca del sol. Pero ese día, algo era diferente. El águila sentía el peso de los años en sus huesos. La edad, ese ladrón silencioso, se manifestaba en cada fibra de su ser. Sus garras, otrora armas letales capaces de aferrarse a la vida con una fuerza indomable, ahora sentían flaquear su agarre. Su pico, antes afilado como la obsidiana, estaba curvado hacia abajo, desgastado, un símbolo mudo de su creciente vulnerabilidad. Y sus alas, aquellas que la habían llevado sobre cordilleras y océanos sin fin, se sentían pesadas, ancladas por un profundo y abrumador cansancio. A pesar de todo, la rendición no era una opción. Renunciar era una palabra que no existía en el lenguaje de su espíritu. Había llegado demasiado lejos. Había danzado con vientos huracanados que otros ni se atrevían a mirar. Había cazado, amado bajo la luna y presenciado los amaneceres más hermosos desde cimas que pocos seres podrían imaginar. Ahora, sin embargo, enfrentaba su mayor desafío. El más íntimo y aterrador de todos. ¿Se entregaría? ¿Aceptaría la muerte que la acechaba paciente desde las sombras del ocaso? La respuesta, clara y resonante en su interior, fue un no rotundo. Rendirse jamás. La vida del águila había sido una sucesión de pruebas, y en cada una de ellas había descubierto una fuerza que trascendía su propio entendimiento. Así que, con esa resolución que solo conocen los valientes, se elevó desde la roca. No huyó de la tormenta, ascendió hacia su corazón oscuro y rugiente. El viento aullaba a su alrededor, una sinfonía de furia que intentaba derribarla, pero el águila lo enfrentó con la dignidad de quien ya ha vencido sus propios límites. Voló tan alto que el mundo a sus pies comenzó a desdibujarse, convirtiéndose en un eco distante de su lucha constante. Era un vuelo doloroso. Cada batida de sus alas era un recordatorio agudo de que su tiempo se agotaba. Pero no se detuvo. Finalmente, en un acto de entrega total, se posó en la cima de una montaña solitaria y remota, un santuario de roca y silencio donde el viento soplaba con la fuerza de 1000 tormentas pasadas. Allí, entre los ecos de las águilas ancestrales que resonaban en las paredes rocosas, comenzó su sagrado y doloroso proceso de renovación. Con la determinación de quien se aferra a la vida misma, arrancó una a una sus viejas plumas. Con cada pluma que caía, un recuerdo, un peso del pasado, se desprendía de ella. Luego, golpeó sus garras contra la roca hasta desprenderlas, aquellas que alguna vez fueron su orgullo y su sustento.
Finalmente, con una fuerza que nacía de la desesperación, rompió su propio pico contra la piedra, dejando solo el anhelo desnudo de sobrevivir en el silencio imponente de la montaña. Mientras su cuerpo sufría un dolor inimaginable, su espíritu se fortalecía en el fuego de la prueba. Este no era el final. Era el comienzo. La verdadera prueba apenas comenzaba. A veces, para renacer, es necesario caminar hasta el borde mismo de la muerte. Y eso, el águila, lo sabía muy bien. Los días se sucedieron, lentos y desafiantes, en la soledad de la cumbre. El águila yacía en silencio, soportando el dolor agudo de su propio cuerpo desmantelado. No podía volar. No podía cazar. Cada mañana despertaba en medio de un dolor tan profundo que parecía desgarrar no solo su carne, sino su misma alma. Las heridas de sus alas desnudas y sus garras ausentes ardían como fuego vivo, recordándole constantemente el altísimo precio de su renacimiento. El hambre comenzó a ser un tormento constante. Cada vez que una posible presa cruzaba su campo de visión, el instinto de cazar la sacudía, un eco de la depredadora que había sido toda su vida. Pero con su cuerpo debilitado, en plena transformación, cazar era un sueño imposible. En esa soledad forzada, el águila se enfrentó a una verdad aterradora: todo lo que había conocido, todo lo que la definía, le estaba siendo arrancado. Recordó la adrenalina de su primera cacería, el orgullo que la inundó al sentir que dominaba el cielo. Ahora, era solo un eco vulnerable de su antigua gloria. El frío de la montaña se hacía cada vez más intenso, y la tormenta persistía en el horizonte, amenazando con romper su frágil aislamiento. A menudo, miraba al cielo y se preguntaba si valía la pena tanto sufrimiento. ¿Por qué seguir? ¿Por qué no dejarse ir y descansar al fin? Pero entonces, algo en su interior se agitaba. Una pequeña llama, casi invisible pero incansable. Sabía que era su espíritu. El mismo que la había hecho volar más alto que ninguna, el mismo que la había guiado a esa montaña para enfrentar la prueba definitiva. Así, el águila soportó, esperando pacientemente a que su pico comenzara a regenerarse. El proceso era agónico y lento. Primero, un pequeño crecimiento, apenas un indicio de lo que algún día volvería a ser. Pasaron semanas antes de que pudiera usarlo de nuevo. Durante ese tiempo, se resignó a observar el mundo, silenciosa, paciente, aprendiendo a ver con otros ojos, no con los del cazador, sino con los del sabio. Poco a poco, el nuevo pico tomó forma. Cuando estuvo listo, afilado y fuerte, comenzó el siguiente paso: usarlo para arrancar las viejas plumas y las garras debilitadas que aún quedaban, para dar paso a las nuevas y poderosas que crecerían en su lugar. A lo largo de esta dolorosa travesía, el águila comprendió algo profundo: a veces, es necesario perderlo todo para renacer con una fuerza renovada. Una fuerza que solo se descubre en los abismos de la desesperación. Y aunque el proceso dolía, cada día que pasaba en esa montaña era una prueba superada, un paso más cerca de regresar al cielo. Era un recordatorio de que el renacimiento no es un instante glorioso, sino una lenta acumulación de sacrificios, de noches solitarias y de silencios prolongados. Finalmente, llegó el día. Sus plumas nuevas, brillantes y densas, cubrían su cuerpo. Sus garras, afiladas y firmes, relucían bajo la luz del sol. Se sentía más ligera, más poderosa que nunca. Sin embargo, el proceso no estaba completo. Faltaba el paso más decisivo, el primer vuelo. El viento aullaba con fuerza, como si quisiera ponerla a prueba una última vez. El temor a la caída, a fracasar después de tanto sacrificio, estaba latente. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el viento no era su enemigo. Nunca lo había sido. Era su aliado, la fuerza invisible que le permitía elevarse.
Con una última mirada al cielo, el águila extendió sus alas renacidas y se lanzó al vacío. Al principio, el aire frío golpeó su cuerpo y por un instante sintió que caía, que el abismo la reclamaba. Pero justo cuando el vértigo la envolvía, batió sus alas con una fuerza explosiva y la corriente la sostuvo, impulsándola hacia arriba, cada vez más alto. El viento rugía, desafiándola, y ella respondía a cada ráfaga con un vigor renovado, alzándose por encima de las nubes. En ese instante, sintió que renacía de verdad. El cielo la envolvía de nuevo, un vasto océano azul que se extendía hasta el infinito. Este vuelo era diferente a todos los demás. En el pasado, había volado por hambre, por instinto, por necesidad. Pero esta vez, volaba por algo mucho más profundo. Cada batida de sus alas era un himno a su propia resiliencia. Era la prueba de que había enfrentado el dolor y la soledad, y había encontrado en su interior una fuerza que desconocía. Ascendió, sintiendo el aire frío revitalizarla. A lo lejos, divisó un valle verde y fértil. Pero no descendió de inmediato. Sabía que el verdadero desafío no era solo volver a volar, sino hacerlo con un propósito renovado, con la sabiduría adquirida en su crisol de soledad. Comprendió que su vuelo no se trataba solo de sobrevivir, sino de redescubrirse, de conectarse con algo más grande que ella misma. Mientras planeaba sobre el valle, observó su propia sombra proyectada en la tierra y supo que había regresado, sí, pero no como el mismo ser. Ahora era una criatura forjada en el dolor y fortalecida en la espera. Era una lección que solo las alturas podían enseñar, que la verdadera grandeza no reside en la fuerza física, sino en la voluntad inquebrantable de transformarse, de superar los miedos y de enfrentar las tormentas con el corazón abierto. El mundo era suyo de nuevo, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque había trascendido todo aquello que la limitaba. La transformación estaba completa, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. El águila exploraba ahora aquel valle vasto y desconocido, un lugar donde las montañas parecían susurrar historias antiguas. A medida que descendía, un extraño sonido comenzó a llenar el aire, ecos que parecían venir de todas partes. Se posó sobre una roca y cerró los ojos. Eran las voces de otros seres, de otras águilas, de otros cazadores que habían pasado por allí antes. Cada eco contaba una historia de supervivencia, de batallas ganadas y perdidas. Y sintió una conexión profunda con cada una de ellas. De repente, entre los ecos, escuchó una voz más clara, más cercana. La voz de un águila anciana, grave y serena. «Has pasado por el dolor y la soledad, joven viajera», dijo la voz. «Y ahora estás lista para escuchar lo que muchos ignoran. No volamos solo para sobrevivir. Volamos para trascender, para aprender de cada tormenta. Volamos para ser parte de algo más grande que nosotros mismos». El águila comprendió que el valle le ofrecía más que refugio, le ofrecía el conocimiento de generaciones, un recordatorio de que cada vuelo la conectaba con algo eterno. No estaba sola. En su soledad, había encontrado la compañía de todos aquellos que también habían luchado y renacido. Con una nueva determinación, alzó el vuelo de nuevo, con la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Su próximo destino no era un lugar físico, sino un viaje hacia el entendimiento más profundo de su propio ser. En su vuelo, se topó con un acantilado oscuro, y allí, sobre una cornisa, se encontraba una sombra. Otra águila, pero sus plumas eran negras como la noche, y su mirada llevaba un peso que nunca había visto antes. La figura oscura la observaba en silencio, como si la hubiera estado esperando. «Vuelas alto», dijo la sombra con una voz rasposa, «pero no has visto todo lo que el cielo oculta. ¿Estás preparada para enfrentar lo que realmente eres?» El águila dorada sintió un escalofrío. «¿Quién eres?», preguntó.
Soy lo que tú no quieres ver, respondió la sombra. Soy la parte de ti que teme el fracaso, que duda en cada vuelo, que se pregunta si renacer valió la pena. Comprendió entonces que no se enfrentaba a otro ser, sino a una manifestación de sus propios miedos. Era la prueba definitiva. Te has elevado sobre tormentas, continuó la sombra, pero ¿has enfrentado el vacío que llevas dentro? El águila dorada, sin apartar la vista, respondió con valentía, he sentido ese vacío, sí. Pero no me ha derrotado. Si vuelo, es precisamente porque busco llenarlo, porque sé que hay algo más allá de mí que me llama. Entonces, demuéstralo, Ciseo la sombra. Vuela conmigo hacia la oscuridad que temes. Enfréntala. Solo al aceptar todo lo que eres, luces y sombras, podrás alcanzar la verdadera libertad. El águila se sintió atrapada, pero una voz interior le recordó que este era el momento. A veces, el mayor vuelo no es el que se eleva más alto, sino el que se adentra en la profundidad de uno mismo. Sin más, abrió sus alas y, con la sombra a su lado, se lanzó en picada hacia el corazón oscuro del valle, donde el sol se desvanecía. Mientras descendía, el viento le recordó cada cicatriz, cada batalla. Sabía que no podía escapar de su propia sombra, pero podía aprender a volar con ella. Y así, juntas, se sumergieron en la oscuridad, dispuestas a enfrentar el último misterio. En el descenso, la oscuridad parecía filtrarse en cada pluma, intentando sofocar su luz interior. Las dudas la asaltaron. La sombra susurró, ¿qué queda cuando el viento se detiene? ¿Qué hay dentro de ti cuando el cielo se vuelve un abismo? El águila cerró los ojos y se sumergió en su propio silencio. Y allí, en la quietud absoluta, encontró algo inesperado, una paz profunda que surge no de huir de la oscuridad, sino de aceptarla. Comprendió que la verdadera libertad era volar sin miedo, incluso cuando la luz desaparecía. El viento que la sostenía no venía de fuera, sino de su interior. De pronto, la sombra habló, su voz cargada de asombro. Te veo ahora. No necesitas vencerme. Me has abrazado, y al hacerlo, has encontrado la paz. Y su contorno oscuro comenzó a desvanecerse, disolviéndose, integrándose en ella. El águila abrió los ojos. La sombra ya no estaba. No porque la hubiera derrotado, sino porque la había aceptado como parte de sí misma. El viento volvió a soplar, levantándola de nuevo, llevándola hacia la superficie, hacia la luz que aguardaba. Sentía la transformación completa. Ya no era la misma. Ahora era una criatura que comprendía tanto el cielo luminoso como el abismo, y en esa dualidad, había hallado su verdadera identidad. Mientras regresaba al cielo, las primeras luces del amanecer bañaron el horizonte en un resplandor dorado. Era el mismo cielo de siempre, pero ahora lo contemplaba con ojos nuevos. La libertad no era solo estar en el aire, era entenderse plenamente. Recordó las lecciones, que la soledad es donde uno se encuentra, que la oscuridad revela nuestras verdades más profundas y que la luz, finalmente, es un reflejo de lo que llevamos dentro. Pasó el día volando, explorando, sintiendo una ligereza que nunca antes había conocido. Al atardecer, se posó en la cima más alta, contemplando el infinito. Sintió una gratitud profunda por cada instante de la travesía. Esa noche, se durmió con la certeza de que la vida es un ciclo eterno de vuelo, caída, renacimiento y ascenso. Despertó con los primeros rayos de sol. Supo que era el momento de su vuelo final. No un final, sino un nuevo comienzo que trascendía su propia existencia. Se lanzó al aire, y mientras ascendía, se encontró rodeada de otras águilas, jóvenes y ancianas, todas volando en silencio, compartiendo el conocimiento tácito del viaje. Juntas, ascendieron más y más alto, hasta que el mundo se convirtió en un tapiz lejano y las estrellas comenzaron a brillar.
En ese momento, el águila entendió que este vuelo era su legado. Cerró los ojos y se dejó llevar, fundiéndose con el cielo, con las estrellas, con el aire mismo. Ya no era solo un águila, era parte del todo. No había más miedo, ni sombras, ni dudas. Solo la certeza de haber cumplido su propósito. Mientras el cielo se teñía de colores infinitos, el águila desapareció en el horizonte, dejando tras de sí un eco de libertad. Un eco que resonará en el corazón de todos aquellos que miren al cielo y recuerden que, sin importar cuán alto vueles o cuántas tormentas enfrentes, la verdadera grandeza está en el viaje, en la constante renovación y en el poder de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. La historia del águila es nuestra historia. Es un recordatorio de que la vida es un ciclo constante de desafíos y crecimiento. Así como el águila enfrenta su propia oscuridad para transformarla, nosotros también podemos encontrar en nuestros momentos más difíciles la chispa que nos impulse a seguir. El miedo no es un enemigo, sino un compañero en el viaje hacia nuestro ser más auténtico. A veces, como el águila, debemos retirarnos a nuestra propia montaña de soledad, no como un acto de debilidad, sino para reencontrarnos con nuestra esencia. Debemos soltar las viejas plumas, las ideas y los hábitos que nos limitan. Solo así podemos renacer más fuertes. La paz llega cuando aceptamos todas las partes de nosotros mismos, nuestras luces y sombras, nuestros miedos y victorias. La grandeza no está en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con el corazón abierto. Que la historia del águila te recuerde siempre que, pase lo que pase, tienes dentro de ti el poder de renacer, de volar alto y de ser, verdadera y profundamente, libre.